No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Quisiera en esta oportunidad iniciar el sermón de hoy relatando una historia que aparece en una de las novelas de Lucy Maud Montgomery, nacida en la última mitad del siglo pasado y conocida de algunos jóvenes, inclusive aquí, por su famoso personaje de Anne of Green Gables. La historia narra un suceso acaecido a un grupo de niños que regresan de la escuela y uno de ellos le dice al grupo: ¿qué piensan ustedes de esto? Jerry Cohen me dijo esta tarde en el receso que él ha visto un retrato de Dios y que lo tiene en su casa en un libro de la historia del mundo y que lo ha visto muchas veces. ¿Y te dijo él cómo lucía?, preguntó uno de los niños lleno de curiosidad. No, solo me dijo que era una imagen de Dios caminando por el huerto del Edén. Oh, dijo una de las niñas bien sorprendidas, ¿podría Jerry Cohen traerla a la escuela para que podamos verla? Yo le pedí eso mismo, respondió el niño, y él me dijo que tal vez, pero que no quería prometer nada porque debía primero preguntarle a su mamá si ella lo dejaba él traería el retrato mañana. A pesar de que todos los niños tenían temor de ver el famoso retrato, la curiosidad los estaba matando. Así que todos fueron a la escuela al día siguiente, anhelantes de saber si Jerry habría obtenido el permiso para llevarles el libro de historia. Pero, oh desilusión, el muchacho les dijo que él no podía llevarles el libro. Su mamá no se lo había permitido, pero que si ellos querían, él podía arrancarle esa página donde estaba el retrato de Dios y vendérselas por 50 centavos. Los muchachos se reunieron a dilucidar el asunto porque era mucho dinero. No olviden que estamos hablando de principios de este siglo. 50 centavos era mucho dinero. Pero llegaron a la conclusión de que esa página bien valía la pena, no importa el sacrificio que ellos tuvieran que hacer. Así que todos reunieron el dinero y acordaron con Jerry Cohen que les llevaría el retrato el sábado a un granero. Ese sábado en la mañana todos estaban ansiosos por ver la imagen de Dios y sin haberse puesto de acuerdo unos con otros, los niños se lavaron bien las caras y se peinaron bien el pelo y las niñas se pusieron su segunda ropa de gala y los varones también se prepararon porque todos sentían que debían estar adecuadamente presentables para una ocasión tan especial. Después de todo, iban a ver un retrato de Dios. Finalmente, cuando todos estaban en la ventana en el granero esperando, se apareció Jerry Cohen y tal como habían acordado, les trajo el retrato envuelto en papel de periódico, pero les pidió que no lo desenvolvieran hasta que él se hubiese ido. Cuando Jerry abandonó el granero, con los 50 centavos por supuesto, los niños eligieron a una de las niñas a la que mejor se portaba del grupo, que tuviera el honor de abrir el paquete. Y ella con dedos temblorosos comenzó a desenvolver el retrato y cuando estaba a la vista de los niños se quedaron mudos de asombro y totalmente desilusionados. El supuesto retrato de Dios era la imagen de un hombre viejo de cabellos y barba blancos con un rostro bien desagradable, adusto, severo y bien airado. ¿Es así como es Dios?, preguntó una de las niñas llorando. Seguro que sí, porque este es su retrato, dijo otro de los niños en un tono bien triste. Oh, luce terrible, dijo otro de los niños. Oh, yo hubiese preferido no haberlo visto nunca, nunca, lloraba una de las niñas. Todo el tiempo yo sentía que no era correcto comprar o mirar un retrato de Dios, decía otra. Mientras ellos hablaban, llegó al grupo una joven un tanto mayor que ellos
Y al verlos en ese estado, les preguntó que qué les pasaba, y ellos le contaron toda la historia y le mostraron el retrato. La joven puso una expresión de molestia en la cara y les dijo con impaciencia: seguramente ustedes no van a creer que Dios luce de ese modo. Los niños comenzaron a sentir cierta esperanza de que después de todo Dios no fuera así, pero la verdad es que tenían sus dudas. Yo no sé, dijo uno de los niños en un tono dubitativo. Debajo del retrato dice en letra impresa: Dios en el jardín del Edén. La joven respondió: bueno, yo supongo que el hombre que dibujó esto piensa que es así como luce Dios, pero él no podía saber más de lo que ustedes saben al respecto. Él nunca ha visto a Dios. Ah, pero tú tampoco, dijo una de las niñas. Yo desearía poder creer que Dios no es así, pero yo no sé qué pensar. Está bien, si no me creen a mí, supongo que le creerán al ministro. Vayan y pregúntenle a él. A los niños les pareció una buena idea, así que eligieron a uno de los niños para que fuera a visitar al pastor y le preguntara acerca del retrato. Este le recibió muy amablemente, pero cuando el niño le mostró la imagen y le preguntó al pastor si Dios realmente era así, en un tono severo el pastor le preguntó, ¿de dónde sacaron ustedes esto? Se lo compramos a Jerry Cohen. Él lo encontró en un libro de la historia del mundo y aquí dice que este es el retrato de Dios. Nada de eso, dijo el pastor indignado. No existe tal cosa como un retrato de Dios. Ningún ser humano sabe cómo es Él. Ningún ser humano podría saberlo. Nosotros no deberíamos siquiera hacernos una imagen mental de cómo luce Dios. En cuanto a esto, es un sacrilegio. Tómalo y quémalo. Nosotros no sabíamos en aquel entonces lo que era un sacrilegio, dice el niño que narra la historia. Pero sí sabíamos que el pastor había declarado que el retrato no era como Dios es. Eso fue suficiente para nosotros. Sentimos como si un peso terrible se nos hubiese quitado de nuestras mentes. Ah, perdimos nuestros 50 centavos, dijo una de las niñas tristemente. Pero en verdad, habíamos perdido algo de un valor infinitamente mayor que los 50 centavos, a pesar de que en ese momento no estuviésemos apercibidos de ello. Las palabras del pastor habían removido de nuestras mentes la creencia amarga de que Dios era como ese retrato, pero en un lugar más profundo y duradero de nuestras mentes, una impresión había sido hecha que nunca sería removida. A partir de ese momento hasta ahora, el pensamiento o la mención de Dios trae involuntariamente la visión de ese viejo austero y airado. Tal fue el precio que tuvimos que pagar por la indulgencia de una curiosidad que cada uno de nosotros sentíamos que no debíamos satisfacer. Hermano, yo sé que ha sido una historia larga para una introducción, pero la encontré muy iluminadora en lo tocante a la enseñanza que comenzamos a impartir en nuestro sermón anterior acerca del segundo mandamiento. Como vimos en nuestro sermón anterior, en el segundo mandamiento se nos exige que adoremos a Dios apropiadamente, a través de una adoración espiritual que no incluya ninguna representación visible de Él. Mientras en el primer mandamiento se nos dice que no debemos tener otro Dios que aquel que se nos revela en la creación y en su palabra, el único Dios vivo y verdadero. En el segundo se nos manda adorar a ese Dios de la manera como Él lo ha establecido en su palabra. Esa es la esencia del segundo mandamiento. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Los paganos adoran a sus dioses a través de imágenes o representaciones visibles con los que ellos pretenden ponerse en contacto con la deidad y en cierto modo canalizar y controlar el poder de sus dioses. Pero nuestro Dios no puede ser controlado por el hombre, ni mucho menos puede ser debidamente representado a través de una imagen o símbolo. Ningún artista, por ingenioso que fuera, podría crear una imagen que sea adecuada para representar fielmente a Dios. ¿Y eso qué importancia tiene? Tiene muchísima importancia, porque el concepto que tengamos de Dios
determinará nuestra adoración y nuestra conducta. Esos niños de la historia adquirieron por medio de ese retrato una imagen mental distorsionada de cómo era Dios. Y eso los habría de perseguir por el resto de sus vidas. Hay personas que han crecido en hogares de padres muy severos. Y esos niños han creado una imagen de Dios que es conforme al padre que tuvieron. Y por toda la vida, esos niños cuando crecen y llegan a ser adultos, tienen que luchar con la mentalidad de que Dios es un Dios imposible de complacer. De que Dios es un Dios que nunca puede estar agradado con nosotros. De que Dios es un Dios severo y airado que nos va a castigar por cada cosa que nosotros hiciéramos. Pero también hay otros que han crecido en hogares de padres que no toman en serio la disciplina. En hogares de padres que no tienen convicciones. En hogares de padres que no tratan a sus hijos, sí con amor, pero también con firmeza. Y esos niños crecen con la imagen mental de que Dios es así, de que Dios no castiga el pecado, de que Dios no toma en serio cuando nosotros nos apartamos de sus caminos. Tenemos una imagen mental de Dios. A partir del momento en que estos niños vieron ese retrato, tendrían que luchar con esa distorsión en sus mentes. Y ahora yo me pregunto, hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, ¿qué pensamos nosotros de Dios? El segundo mandamiento no solo es violado cuando hacemos una imagen de madera o de yeso para representar a Dios. Esas imágenes de madera o de yeso fueron forjadas primero en la imaginación. Ese es el taller primario en el que trabaja el idólatra, en su propia mente. El idólatra se imagina a Dios de cierto modo y luego trata de representarlo en una imagen. Y yo te pregunto otra vez, ¿cómo piensas tú que es Dios? Si crees que Él es un viejecito bondadoso, parecido a Santa Claus, que a nadie castigará por su pecado y que no le preocupa en absoluto si somos o no somos santos, eso te llevará a vivir de cierto modo, eso te llevará a adorar a Dios de cierto modo. Pero si crees en cambio que el Dios es un ser iracundo y cruel, un ser que no conoce la misericordia, imposible de agradar y complacer, eso también afectará profundamente tu relación con Dios. Como veremos en el presente sermón, no tendremos una idea apropiada de Dios si lo percibimos de un modo o del otro, porque ninguno de estos extremos hace justicia a su carácter perfecto. Es por eso que Dios se ha revelado en su palabra, porque Él quiere que le conozcamos tal como Él es, y desea que nos relacionemos con Él tomando en cuenta cómo Él es realmente. ¿Y cómo es nuestro Dios? Eso lo vemos en parte en los motivos que encontramos en este mandamiento para ser obedecido y que consideraremos en esta ocasión en el tiempo que nos resta. Ya hemos visto la esencia del segundo mandamiento, ya hemos visto la razón de ser del mandamiento. Veamos ahora, en tercer lugar, la motivación dada por Dios para obedecer el segundo mandamiento. ¿Qué dice nuestro texto? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Por qué debemos adorar a Dios de la manera como Él lo ha establecido? En este texto se nos dan al menos dos razones. En primer lugar, porque el Dios que adoramos es un Dios soberano. Porque el Dios que adoramos, el Dios que hemos venido a adorar aquí en esta mañana y cada domingo, es un Dios soberano. No te hagas imagen, no me adores de otra manera diferente a como yo lo he establecido, porque yo soy Jehová. Porque yo soy Jehová tu Dios. Si esa fuera la única razón dada en el texto, sería suficiente. ¿Soy yo vuestro Dios? ¿Es a mí que han venido a adorar?
entonces deben hacer las cosas de la manera que yo he mandado, porque yo soy Jehová. ¿Y ese nombre qué significa? Significa el Dios eterno e inmutable, quien subsiste por sí mismo y de quien todos los seres y cosas derivan su existencia. Ese es el significado del nombre Jehová, el que es quien es. Yo tengo derecho pleno sobre todas las cosas que he creado y nadie tiene derecho sobre mí. Por tanto, soy yo quien establece cómo mis criaturas han de servirme y adorarme. No puede ser al revés. Imagínese que alguno de ustedes tuviera la oportunidad esta semana próxima de tener audiencia con la reina de Inglaterra o con cualquier otro monarca poderoso del mundo. Seguramente tendríamos que seguir estrictamente el protocolo de la corte. Cada corte tiene un protocolo. Y si nosotros queremos ver a la reina de Inglaterra, o aún queremos ver al presidente Clinton en la Casa Blanca, nosotros tenemos que seguir el protocolo de la corte inglesa o de la Casa Blanca. Bueno, del mismo modo la corte celestial tiene su protocolo, y nosotros tenemos el deber de seguirlo si de veras queremos adorar a ese monarca universal que es Señor de señores y Rey de los reyes. Es por eso que Cristo dice a los fariseos en Marcos capítulo 7, versículo 7, ustedes honran a Dios en vano. Ustedes creen que honran a Dios, pero lo hacen en vano. ¿Por qué? Porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Ustedes han dejado el protocolo de Dios para seguir una tradición humana. Eso dice Cristo en el Nuevo Testamento. Vuestra adoración es vana, dice el Señor. No es aceptable delante de Dios, porque no es conforme a lo que Él ha mandado, sino más bien conforme a la tradición de los hombres. No podemos hacer las cosas en la iglesia simplemente porque muchas iglesias las hacen así. Eso es tradición humana. Y tales tradiciones no deben tener lugar entre nosotros. Dios es Dios y por lo tanto es a Él que corresponde establecer el modo en que los hombres han de acercarse y adorarle a Él. Pero hay otra razón en el texto. No solo debemos cuidar nuestra adoración porque Dios es Dios y Él es soberano, sino también porque nuestro Dios es celoso de su propia adoración. Nuestro Dios es celoso de su propia adoración. Dios se presenta en el texto a sí mismo como un Dios fuerte y celoso. ¿Qué son los celos? Usted tiene algo que le pertenece y alguien se lo quiere quitar y usted dice, eso por derecho es mío, es mío. Bueno, por derecho la gloria, la honra, el honor y la majestad le corresponden únicamente a Dios y Él lo sabe y Dios es celoso con su gloria. Dios es celoso con su honor. Por eso toma bien en serio cuando el hombre se desvía de la adoración que debe rendirle a Él. Dice él, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero también Dios bendice abundantemente a aquellos que le rinden gloria y honor de la manera que Él lo ha establecido. Dice, hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Dios fuerte y celoso castiga a los que les desobedecen, bendice a los que le obedecen. Dios nos dice aquí que Él visita la maldad, que como gobernador del mundo los pecados de los hombres no le son indiferentes. Qué terrible es, hermanos, vivir en un país, en una nación cualquiera que ésta sea, donde las autoridades son indiferentes a las fechorías de los malhechores. El miércoles pasado estuvimos orando por algunos hermanos en Indonesia. Estos hermanos están sufriendo que los musulmanes que viven allí en Indonesia queman sus iglesias. Pero estos hermanos no pueden ir a la policía y pedirles protección porque las autoridades civiles también son musulmanes. Y ellos no protegen en absoluto a estos cristianos del vandalismo de los musulmanes. Hermanos, qué terrible es vivir en una nación
donde las autoridades ven con indiferencia el pecado y las fechorías de los malhechores. Las autoridades civiles, dice Pablo en Romanos 13, fueron puestas por Dios en el mundo para castigar al malo y para defender al inocente. Y eso no es más que un reflejo imperfecto de lo que hace Dios en su gobierno. Algún día, todos los pecados recibirán su justo castigo. Algún día habrá justicia en el mundo, porque Dios se encargará de hacer justicia. Él visita la maldad de los hombres. Y aunque tarde desde el punto de vista nuestro, podemos dar por seguro que esa visita llegará. Esa visita llegará. Pero el texto no dice únicamente que Dios visita la maldad de los hombres. Allí dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y nos preguntamos, ¿qué significa esto? ¿Quiere decir acaso que Dios castiga automáticamente en los hijos los pecados, impiedades y maldades de los padres? Al tratar de entender lo que este texto significa, debemos tomar en consideración otras declaraciones de las Escrituras que pueden arrojarnos luz sobre el modo de proceder de Dios al castigar el pecado. Por ejemplo, en Deuteronomio 24:16, en la misma ley de Moisés, dice que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Existe una responsabilidad personal e individual en los pecados que cometemos. Una vez más, en Jeremías 31:29 al 30 dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Dice, no, ya eso no se va a decir más, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Y en el capítulo 18 de Ezequiel encontramos una exposición bastante amplia de este principio. El alma que pecare, esa morirá. Cada cual es responsable de su pecado. Así que sea lo que sea que este texto de Éxodo 20 significa, no podemos deducir que la maldad de un padre y su impiedad traerá automáticamente un castigo de Dios sobre la vida de sus hijos, de sus nietos y bisnietos. Hay padres impíos que han tenido hijos piadosos, hijos que no siguieron el camino de impiedad de sus padres, y Dios no los castigó por causa del pecado de sus progenitores. No tenemos tiempo ahora para buscar este texto, pero yo les exhorto, hermanos, a buscar en su casa Ezequiel 18, sobre todo los versículos 14 al 20. Pero, es indudable que el pecado de los padres repercute de muchas y diversas maneras, muchas veces en la vida de sus hijos. Una generación de padres impíos, que no toma en cuenta la palabra de Dios, que no toma en cuenta los principios bíblicos para levantar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Esa generación de padres impíos levantará muy probablemente otra generación aún más apartada de Dios, aún más dura de corazón. De manera que esos hijos probablemente repetirán el pecado de sus padres y quizás con más perversidad aún. Y Dios visitará su maldad. Dios visitará su maldad. Y cuando Dios visite la maldad de esa generación, la generación anterior no será sin culpa. La generación anterior no será sin culpa. Incluso es posible, hermanos, es posible que el pecado de una generación sea castigado por Dios, dando dureza de corazón a la generación siguiente, apartando su mano, apartando su gracia, y quién sabe hasta dónde podrían extenderse las consecuencias.
El hecho de que el texto menciona únicamente hasta la tercera y cuarta generación, no es que eso tiene un límite. No es que nada más va a llegar hasta la tercera o cuarta generación, no. Tal vez sea por la razón de que si un hombre vive mucho, puede ser que alcance a ver hasta la tercera o cuarta generación que le seguirá. De modo que ese hombre verá en sus hijos y en sus nietos, e inclusive tal vez en sus bisnietos, las consecuencias de haberse apartado de los caminos de Dios. Es una advertencia que Dios está dando. Es una advertencia que Dios está dando. Ahora, hermanos queridos, no perdamos de vista que esta advertencia se encuentra en el contexto del segundo mandamiento. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué precisamente en el contexto de la adoración que debemos dar a Dios, se menciona el hecho de que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen? Por un lado, para mostrarnos qué tan celoso es Dios con la honra que debemos dar a su nombre. Dios es celoso con su adoración. Pero esta advertencia también está aquí, hermanos. Hermanos, esto que voy a decir es tan importante, tan importante. Esta advertencia está aquí para mostrarnos los peligros que corren los descendientes de aquellos que se apartan de las Escrituras y comienzan a adorar a Dios conforme a la imaginación de sus corazones. Voy a ilustrar esto. Aquí tenemos a una generación de cristianos, no digo ustedes, me refiero a una ilustración. Imagínense que aquí tenemos a una generación de cristianos que ama a Dios y desea hacer su voluntad, pero poco a poco comienza a descuidarse, poco a poco comienza a introducir en sus servicios de adoración algunos elementos extrabíblicos para hacer los cultos más atractivos, para hacer los cultos más divertidos, sobre todo para los jóvenes. Esa es la inquietud de mucha gente, los jóvenes. Hay que darle algo que los entusiasme. Al principio, la gente está contenta. Ellos no ven los efectos que esas cosas extrabíblicas están haciendo en la mente de esos muchachos. Pero muy sutilmente comienza a penetrar en ellos la idea de que la iglesia no es un lugar tan solemne. Poco a poco comienza a penetrar en sus mentes la idea de que Dios tampoco es digno de ser adorado y servido con alegría, sí, con gozo, pero también con reverencia, como nos dice el autor de la carta a los Hebreos en Hebreos 12:28. Sí, servimos a Dios con alegría. Esto no es un funeral, hermanos. Es una fiesta solemne, con gozo, pero con reverencia. Y sin darnos cuenta cómo, con el paso de los años, el temor de Dios se va disipando. Las iglesias se van convirtiendo en clubes sociales. La sal comienza a desvanecerse y la sociedad se deteriora a pasos agigantados porque la iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. Si alguien cree que yo estoy exagerando y que me fui demasiado lejos, que estudie con cuidado la historia de Inglaterra, que estudie con cuidado la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo en los últimos 60 años, y verá si no tenemos razón para lo que estamos diciendo hoy aquí. ¿Cómo es posible que dos naciones que fueron tan bendecidas por Dios en el pasado, hoy se encuentren sumergidas en tal deterioro moral y espiritual a todos los niveles? La respuesta de esa pregunta no es simple, y yo no quiero ser simplista en esta mañana. Son muchos los factores que han tenido que ver con esto, pero créanme, hermanos, uno de ellos ha sido el que estamos tocando en el presente sermón. Muchas iglesias comenzaron a perder su perspectiva. Perdieron el foco de su razón de ser en el mundo como columnas y baluartes de la verdad. Perdieron de vista que el propósito principal de sus reuniones no era divertir a los hombres, sino darle gloria a Dios.
Y en esa misma medida comenzó un proceso de decadencia que afectó tremendamente los cimientos mismos, no solo de esas iglesias, sino también de esas sociedades. Eso fue en parte lo que Spurgeon vio al final, lo que Spurgeon vio venir al final de su vida. Y cuando advirtió del mal que vendrían si las iglesias no cambiaban de rumbo, muy pocos le hicieron caso. Y Spurgeon tuvo que pasar por la tristeza de morir, recibiendo la crítica de casi todos los pastores en Inglaterra. Pensaron que estaba exagerando. Debemos alimentar a las ovejas, decía Spurgeon, no entretener cabras. Alimentar a las ovejas, no entretener cabras. Si nos desviamos de la correcta adoración a Dios, no solo la iglesia sufrirá. No solo la iglesia sufrirá. Las consecuencias pueden ser fatales para las generaciones sucesivas. Pero de la misma manera, ¿cuántos beneficios podemos legar a las generaciones siguientes si somos fieles en apegarnos a la palabra de Dios, sin apartarnos a derecha ni a izquierda, no importa cuántas iglesias hagan cosas diferentes? ¿Qué dice el texto? Yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Yo hago misericordia a millares. Hermanos, ¿saben cuál es la idea? A millares de generaciones. A millares de generaciones, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La idea es que así como la impiedad de los padres puede tener serias repercusiones en la vida de sus hijos y aún de sus nietos y sus bisnietos, así también la piedad ejercerá una influencia determinante y santificante en las generaciones venideras. Una influencia que Dios mismo hará eficaz en la vida de muchos de nuestros descendientes. Sabemos que Dios es soberano al otorgar sus dones, pero sabemos también que Dios usa medios, y uno de los medios que promete usar eficazmente son padres responsables. 1 Corintios 7. Padres responsables. Efesios 6. Padres que toman en serio la palabra de Dios. No, si mis hijos están determinados a salvarse, se van a salvar como quieran. Yo no me afano tanto. Es más, hay que darle libertad para que ellos conozcan el mundo. ¿Sabe qué es eso? Eso es cobardía. Es que no quieren enfrentarse con los hijos y no quieren decirles que no. Eso es cobardía. Y esos cobardes no solamente no hacen lo que tienen que hacer con sus hijos, sino que critican a lo que están haciendo con sus hijos lo que tienen que hacer. Hermanos, Dios usa medios. Y uno de los medios que usará para levantar generaciones sucesivas de cristianos más piadosos, más ardientes, más celosos que nosotros, son padres responsables. Padres que tomen la determinación de no apartarse ni a derecha ni a izquierda de la palabra de Dios, aunque el mundo entero los critique. Y los van a criticar. Los van a criticar. Para concluir, algunas palabras de aplicación práctica. En primer lugar, hermanos, si queremos hoy servir y adorar a Dios en una forma adecuada, recordemos que su carácter no ha cambiado, porque nuestro Dios es inmutable. Nuestro Dios es inmutable. Algunas personas leen Éxodo 25, donde Dios se presenta a sí mismo como un Dios fuerte y celoso, como un Dios que visita la maldad de los hombres, y de inmediato piensan, no, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Ese no es el Dios de ahora, ustedes están equivocados, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Pero el Dios del Nuevo no es así. El Dios del Nuevo Testamento es toda misericordia, gracia y bondad. Esa idea de dos dioses distintos, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento, fue introducida por los gnósticos en el siglo I.
Y de una forma u otra siempre ha intentado reaparecer a través de la historia de la iglesia. John MacArthur decía recientemente que el gnosticismo está cogiendo mucha fuerza en algunas iglesias. Esas ideas, hoy día con otros nombres, en otro ropaje, están tomando fuerza en las iglesias. Quizás algunos recuerdan aquí a Marción, un hereje del siglo II de quien hablamos en una de nuestras clases de escuela dominical hace unos meses atrás en la historia de la iglesia. Marción tenía una fuerte influencia gnóstica y por ello enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. Que el Dios del Nuevo Testamento es bueno y amoroso, el del Antiguo era vano y cruel. Y el Dios del Nuevo envió a su Hijo para que no estuviésemos más sujetos a la tiranía del Dios antiguo testamentario, para que ya no estuviésemos sujetos a su ley, para que ya no estuviésemos sujetos a la dictadura y tiranía de ese Dios. Por supuesto, Marción rechazaba el Antiguo Testamento. Marción rechazaba la ley de Dios. Marción rechazaba todas las porciones del Nuevo Testamento en las que veía influencia del Antiguo. Solo aceptaba la carta de Pablo como inspirada. Pablo, ese es el hombre, no lean otra cosa, decía Marción. Solo Pablo y el Evangelio de Lucas. Y no todas las cartas de Pablo. No todas las cartas de Pablo. Él editó las cartas de Pablo y le quitó todos los elementos que pudieran hacer alusión a la religión antiguo testamentaria. La ley y el Evangelio eran para él dos cosas que no podían ser reconciliadas de ningún modo. ¿Cómo puede ser que ustedes crean en el Evangelio y al mismo tiempo crean en la ley de Dios? De manera que Marción, ese gnóstico hereje del siglo II, fue uno de los precursores del antinomianismo. Es decir, los que rechazan la ley moral de Dios. Pero a pesar de que Marción murió hace muchísimos años, esa idea de que hay dos dioses distintos, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento, o la idea de que hay un solo Dios, pero que tiene un carácter diferente en ambos testamentos, continúa siendo atractiva hoy en muchos círculos. Ya Dios no se presenta a nosotros de la manera como se presentó en el Sinaí, no, como un Dios fuerte y celoso que visita la maldad de los hombres, no. En el Nuevo Testamento lo que gobierna enteramente es la gracia de Dios, su bondad y su misericordia. Sí, ciertamente en el Nuevo Testamento se ha revelado la gracia de Dios y su misericordia en todo su esplendor en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios que es así. La misericordia de Dios brilla en el Nuevo Testamento con un fulgor inmenso porque es a través de la cara, el rostro, la obra de Cristo en la cruz. Pero amados hermanos, nuestro Dios es el mismo y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Noten cómo el apóstol Pablo trata con el problema que tenían los corintios en la forma descuidada como celebraban la cena del Señor. Primera a los Corintios capítulo 10. Y este ejemplo es interesante por la relación que guarda con el segundo mandamiento. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 14. Ah, cuánto me hubiera gustado tener a Marción aquí, decirle: Marción, escucha lo que dice tu héroe. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Y en qué se está basando el apóstol Pablo aquí para decir huyan de la idolatría? Si los 10 mandamientos ya no están vigentes, no es que están vigentes, es que están vigentes. Y como en los 10 mandamientos se prohíbe la idolatría, Pablo vuelve y dice a los corintios: hermanos, huyan de la idolatría. ¡Ay, Pablo! No digas eso aquí, estamos en la era del Nuevo Testamento. ¿Cómo tú mencionas los 10 mandamientos? Huyan de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos en la Santa Cena, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?
siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Versículo 21. Como algunos de estos hermanos de Corinto estaban coqueteando con la idolatría, Pablo dice ahora, ¿no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios? ¿No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? Oigan esta pregunta, hermanos. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Hermanos, ¿qué es lo que dice el segundo mandamiento acerca de Dios? Yo soy fuerte y celoso. ¿Y qué dice Pablo aquí? Que Dios es fuerte y celoso. Las mismas palabras que usa Dios en el Sinaí, las usa el héroe de Marción en el Nuevo Testamento diciendo, cuidado con la idolatría, Dios es fuerte y celoso. Cuidado con introducir en el culto prácticas extrabíblicas, porque el Dios que proclamó el segundo mandamiento no ha cambiado. No ha cambiado. Y miren a ver si no había cambiado, que en la iglesia de Corinto habían hermanos enfermos y algunos habían muerto porque ese Dios fuerte y celoso los había castigado por celebrar la cena del Señor indignamente. Pueden buscar después 1 Corintios 11, 27 al 34. Ese Dios del Nuevo Testamento había castigado a hermanos en la iglesia de Corinto porque estaban celebrando la cena del Señor indignamente. Queridos hermanos, este texto se encuentra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Es en el Nuevo Testamento donde Santiago dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Es en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, donde se nos dice que debemos adorar a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es en el Nuevo Testamento, no es en el Antiguo. ¿Saben cuál es el problema de muchos? Que se les hace difícil conjugar en la persona de Dios lo que Pablo sin problema alguno conjuga en Romanos capítulo 11, versículo 22. Otra vez, el héroe de Marción hablando. ¿Qué dice Pablo en Romanos 11, 22? Hablando a los cristianos en Roma, Pablo les dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad y la severidad de Dios. He ahí el balance bíblico. He ahí el balance bíblico en el Nuevo Testamento. Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es lleno de gracia y de misericordia. Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a sí mismo, Dios es santo, Dios es justo y Él no tomará en juego los pecados de los hombres. Amados hermanos, si vamos a ser cristianos maduros, si vamos a crecer en gracia, debemos mantener ese balance en nuestras mentes. Nuestro Dios no ha cambiado, ni cambiará en su naturaleza y en su carácter. Él seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Él es un Dios lleno de bondad, Él es un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, por lo que podemos refugiarnos y gozarnos seguros en Él. Podemos deleitarnos en Él. Pero es también un Dios grande, majestuoso, justo y santo, y debemos adorarle, servirle y obedecerle con reverencia, con reverencia. Si mantenemos ese balance apropiadamente, no dejando que el gozo y la confianza que tenemos en Él atente contra nuestra reverencia, ni dejando que nuestra reverencia atente contra nuestro gozo y contra nuestra alegría, habremos avanzado en el camino de la verdadera madurez cristiana y nuestros cultos de adoración serán agradables en su presencia y de gran beneficio, deleite y consuelo para nuestras almas.
En segundo lugar, este texto nos muestra algo que se repite una y otra vez a través de las Escrituras, y es la relación tan estrecha que existe entre el amor a Dios y la obediencia a los mandamientos. El amor a Dios y la obediencia a los mandamientos. Dios dice aquí que Él visitará la maldad de aquellos que le aborrecen. ¿Y cómo se manifiesta que estos aborrecen a Dios? Tomando en poco su palabra, tomando sus mandamientos a la ligera. Y lo dice en el contexto de hombres que pretenderán adorar a Dios, pero no a la manera de Dios, sino conforme al impulso de sus corazones. Los que aborrecen a Dios en el marco de referencia de este texto no son ateos que niegan la existencia de Dios, aunque es indudable que los ateos aborrecen a Dios, pero no es de ellos que está hablando aquí. Se está hablando de los que pretenden adorar a Dios. Se está hablando de los que pretenden ser religiosos, pero que toman en poco su palabra, que echan a un lado sus mandamientos. Es a estos hombres que se refiere Cristo en Mateo capítulo 7 versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y cuál era la maldad de estos hombres? ¿Saben cuál es la palabra que se usa allí? Anomia. Anomia. Su maldad era simple y llanamente que ellos no creían en la ley moral de Dios. Que ellos vivían su vida sin tomar en cuenta la ley de Dios. Y Cristo dice, no importa lo que ustedes digan con sus labios, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes tuvieron en poco mi palabra, ustedes rebajaron la demanda de mis mandamientos, apartados de mí. Mi amigo, no importa lo que digamos con nuestros labios, si vivimos de acuerdo a los impulsos de nuestro corazón y no tomamos en cuenta los mandamientos de Dios, la Biblia dice que somos enemigos de Dios. Y eso lo dice el héroe de Marción en Romanos capítulo 8, versículo 7. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 7? Dice el apóstol Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Y cómo se manifiesta esa enemistad contra Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pablo dice, son enemigos de Dios, no se sujetan a la ley de Dios. Pero de igual manera el Señor nos dice aquí que el amor verdadero se manifestará en un interés en agradar a Dios obedeciendo sus mandamientos. Dice, yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cómo sabemos que aman a Dios? Porque guardan sus mandamientos. Ese es el parámetro que usa la Escritura para evaluar nuestro amor a Dios. Juan capítulo 14, versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice el apóstol Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La obediencia a Dios es el parámetro para saber si amamos a Dios. Y finalmente vemos en nuestro texto que el camino de la obediencia es un camino bienaventurado, es un camino lleno de bendición.
Aquellos que nos dicen que no tenemos que tener en cuenta la ley de Dios, nos están quitando una enorme bendición. Porque ese camino está lleno de frutos de bendición. ¿Qué felicidad puede encontrar un hombre que tiene a Dios como su enemigo? ¿Qué felicidad puede encontrar un hombre que aborrece a Dios? ¿Cómo puede ser feliz alguien que decide ignorar la voluntad de un Dios lleno de bondad, un Dios lleno de sabiduría para seguir los impulsos de sus propios deseos y pecados? Dice el salmista en el Salmo 119:1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Dios ha llenado de bendiciones el camino de la obediencia, y los que transitan por él cosecharán esos frutos. Pero ¿sabes algo, mi amigo que estás aquí en esta mañana? El hombre no puede transitar por esa senda en sus propias fuerzas. El hombre en su estado natural no quiere ni puede obedecer los mandamientos de Dios. Estás en un problema. Por eso es que la salvación no se obtiene por obedecer los mandamientos, que nadie se engañe aquí. Aquí no estamos diciendo obedece los mandamientos para que seas salvo. Eso es legalismo. Eso es legalismo. Y aquí no somos legalistas. No, mi amigo, nadie puede obedecer los mandamientos de Dios. Por eso Dios no nos pone la ley y nos dice, mira, para que te salves. No. Ni siquiera los judíos en el Antiguo Testamento se salvaron de ese modo. Algunos creen que los judíos en el Antiguo Testamento se salvaban obedeciendo la ley. Y nos dicen incluso, no, la fe no aparece en el Antiguo Testamento. Yo no sé dónde dejan Habacuc capítulo 2 versículo 4, donde dice Habacuc que el justo vivirá por la fe. Hebreos 11 dice que todos los judíos que se salvaron en el Antiguo Testamento se salvaron por fe. ¿O eran ellos mejores que nosotros? Ellos no podían obedecer los mandamientos tampoco. Ellos no podían. La Biblia dice que se salvaron por su fe. Ellos creyeron en el Mesías que habría de venir. Mi amigo, Cristo se hizo hombre, vino al mundo y murió en una cruz por las transgresiones de aquellos a quienes Él vino a salvar. Cristo vino al mundo porque nosotros no podemos obedecer a Dios, porque no podemos de ninguna manera llenar el estándar de lo que Dios exige en su ley. Para eso envió Dios a su Hijo, para que Él obedeciera la ley, para que Él muriera en una cruz por las transgresiones nuestras, y ahora ofrece por medio del Evangelio salvación perfecta para todo aquel que cree. La salvación, mi amigo, se obtiene por medio de la fe. De la fe. Todos aquellos que confíen enteramente en Cristo para la salvación de sus almas, sin haber obedecido un solo mandamiento, solo por creer en Cristo, solo por confiar enteramente en Él y en su justicia perfecta, recibirán el completo perdón por sus pecados. Recibirán la justicia perfecta de Cristo que Dios pondrá en su cuenta en los cielos. Y su muerte en la cruz se aplicará como pago de la deuda que tenemos con Dios por causa de nuestros pecados. Y todo eso solo por medio de la fe. Mi amigo, esa es la buena noticia del Evangelio. Por medio de la fe. Pero esa salvación transforma nuestras almas. Esa salvación coloca en nosotros un impulso y un deseo de obedecer a Dios. No porque tenemos miedo de condenarnos, no para no ir al infierno, sino porque amamos a Dios. Por eso todo aquel que cree, ama a Dios. Y todo aquel que ama a Dios, obedece sus mandamientos. No con una obediencia perfecta. No con una obediencia perfecta, pero sí con una obediencia sincera, sí con una obediencia que busca en Cristo las fuerzas necesarias para vivir en santidad,
sí con una obediencia que busca en el mismo Cristo perdón cuando nos quedamos cortos. Esa es la obediencia evangélica que todo verdadero cristiano rinde a la ley de Dios. No es una obediencia perfecta, no es una obediencia motivada por el miedo a condenarme, no es una obediencia motivada por el amor a Dios. Es una obediencia sincera, es una obediencia que busca las fuerzas en Cristo y la gracia para obedecer a Dios. Es una obediencia que me lleva continuamente a buscar delante de su trono perdón cuando sé que me he quedado corto de obedecerle como él debe ser obedecido. Mi amigo, es en Él que descansamos para nuestra salvación, no en nuestra obediencia imperfecta. Pero sabemos que creemos en Él y que le amamos a Él porque deseamos de corazón obedecerle, a pesar de nuestras imperfecciones. Amigo mío, no persistas en tu camino de desobediencia y de incredulidad. Mi amigo, te estás haciendo daño a ti mismo. Te estás haciendo daño a ti mismo. No persistas en este camino. Y mucho menos intentes obedecer los mandamientos de Dios en tus propias fuerzas. Mi amigo, no vas a poder. No vas a poder. Ven y acógete a la misericordia de Dios en Cristo. Ven y acógete al perdón que Él te ofrece en el Hijo para todo aquel que cree. Entonces serás perdonado, pero más aún, serás capacitado para transitar por la senda bienaventurada de la obediencia a Dios. Ven a Cristo, mi amigo, ven a Cristo. Hoy sus brazos de misericordia, de perdón y de bondad están abiertos para ti. Y la salvación no es por tu obediencia, es solo por medio de la fe. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, cuán glorioso es el Evangelio de Jesucristo. Oh Señor, ese Evangelio ha sido predicado en esta mañana. Padre, úsalo con poder para la salvación de las almas. Y a nosotros como iglesia, Señor, cuídanos de tener una imagen desbalanceada de ti. Ayúdanos, oh Señor, ayúdanos, para que esta iglesia nunca se aparte ni a derecha ni a izquierda del fundamento apostólico, y siempre, hasta la venida de Jesucristo, esta iglesia te rinda a ti una adoración que sea agradable en tu presencia. Glorias sean dadas a ti, oh Dios, y glorias al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, nuestro bendito y precioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén.